Hola a todos, hoy vamos a trabajar con las funciones cuadráticas. ¿Y qué vamos a ver de una función cuadrática? En primer lugar, cuál es su expresión analítica. En segundo lugar, qué características tiene la gráfica de una parábola. Y por último, cómo vamos a poder representar una parábola. Sobre funciones cuadráticas, pues vamos a empezar cuál es la expresión que nos va a determinar una función cuadrática. Pues todas las funciones cuadráticas tienen una expresión de la forma x al cuadrado más bx más c, donde siempre a, b y c van a ser números reales y vamos a pedir que a sea distinto de 0. ¿Por qué pedimos que sea distinto de 0? Porque si a es igual a 0, esta parte de aquí se nos haría 0, entonces bx más c lo que nos da es una función lineal que ya hemos visto pues en este mismo tema. La gráfica de una función cuadrática va a ser una parábola. Y una parábola, tenemos representadas aquí dos parábolas aquí abajo, es una función continua, ¿no? Su dominio va a ser todos los reales, y en esta función lo que nos vamos a encontrar que tiene una parábola o bien un máximo o bien un mínimo. Y ese punto, aquí en este sería un mínimo. En esos puntos, pues en este caso, este de aquí, este punto de aquí, que es el punto más alto de la gráfica, el valor mayor que puede tomar y dentro de la gráfica, es el vértice de la parábola. Pero hemos dicho que también puede ser un mínimo. En este caso, pues tenemos que este punto sería el vértice también. Además, ¿qué sabemos? Pues si trazo una línea perpendicular al eje X que pase por el vértice, tengo un eje de simetría. O sea, esto quiere decir que si doblo la parábola utilizando esta línea, esta mitad coincidiría con este, o sea, es simétrica. Y este es el eje de la parábola. Sería en esta otra, pues vemos la línea perpendicular está aquí en verde, que perpendicular al eje X y que pasa por el vértice, pues sería esta, y este es el eje de simetría de esta otra parábola. ¿Vale? Además, ¿qué tenemos en la parábola? O sea, de momento haremos puntos fundamentales de una parábola. Primero el vértice, el eje de simetría, que lo sacamos a través del vértice. ¿Y con qué más nos encontramos? Pues bien, una parábola puede cortar, recordad que este es el eje X y este el eje Y, en ambas parábolas, que no está aquí representado. Una parábola puede cortar hasta 2 veces al eje X, pero hasta 2 veces quiere decir que puede ser que corte una vez, que corte 2 veces o incluso que no corte ninguna. Mira, sobre este eje vamos a dibujar en el otro color una parábola que no cortaría ninguna vez al eje X. Esta sería una parábola dentro de estos ejes, ¿veis? El eje X está aquí, es una parábola y no cortaría el eje X, ¿vale? Y los hay también que puede ser que corten una única vez al eje. ¿Cómo? Pues si esto, imaginaros que coincide con el vértice y esta parábola cae aquí, esta cortaría en este punto en el vértice. El vértice es el punto de corte con el eje X y tendríamos una parábola que corta una única vez al vértice, al eje. Así que nos hemos encontrado de momento eje de simetría, el vértice con su eje de simetría. Es importante los cortes con el eje X. Y por otro lado tenemos que estar pendiente de una parábola, los puntos, también punto fundamental es el corte con el eje Y. Y en el corte con el eje Y, pues aquí siempre es, como es una función continua, y es función, recordar que para una función a cada valor de la primera magnitud le corresponde un único valor de la segunda magnitud. ¿Esto qué hace? Que solo haya un corte con el eje Y. En esta sería en este caso y en esta sería en este caso de aquí, el corte con el eje Y, ¿vale? Entonces repasamos el vértice que se va a corresponder con el punto en donde alcanza la función el valor más alto o más bajo, depende en cada uno de los casos. Importante también en qué puntos va a cortar al eje X, en qué puntos va a cortar el eje Y, que en este tenemos en este, y aquí coincide con un corte del eje X, cuando corta en el 0, 0, el corte con el eje X va a coincidir también con el corte con el eje Y. Y luego recordar el eje de simetría, o sea, conociendo estos tres aspectos de una parábola,
vamos a tener la amplitud con la que se abre la parábola, dónde está el vértice y podremos representar. Si una parábola con esto. Además, ¿qué podríamos tener en cuenta? Bueno, pues imaginaros que hay algún punto donde no podríamos conseguir. Siempre sabemos que a esta distancia, veis este punto aquí, y como es simétrica la parábola con el eje, a este punto, en el otro lado, a la misma distancia respecto al eje, si doblara por aquí, me voy a encontrar que existe otro punto de la parábola, y esto siempre nos va a poder ayudar a representarlo. ¿Vale? Pues lo siguiente que vamos a hacer es cómo se calculan las coordenadas para calcular el vértice anterior. Lo primero que vamos a tener que ver cuando veamos una gráfica es si la parábola está abierta hacia abajo, como es este caso, o abierta hacia arriba, ¿vale? Aquí va a ocurrir, nos vamos a fijar en el coeficiente que acompaña en A. Todas las parábolas que están abiertas hacia arriba se verifica que A es mayor que 0. Y en las que están en la parte abierta de la parábola hacia abajo son las donde se verifica que A es menor que 0. O sea que esto, a simple vista, mirando la ecuación de la parábola, lo vamos a poder encontrar. Y a todo esto no hemos visto un ejemplo de ecuaciones. Pues por ejemplo, una parábola va a ser 2x al cuadrado más 3x. Sería una parábola, porque es una función cuadrática. Más ejemplos, pues esta, por ejemplo, x al cuadrado menos 3x más 1. Sería una función cuadrática también. Otro ejemplo de ecuación, pues para una parábola que vamos a saber que nos da esto, pues por ejemplo, menos 5x al cuadrado más 1. Esto va a ser otra parábola y así sucesivamente. Podríamos tener muchos ejemplos. O sea, lo importante es que tengamos en este lado de la igualdad, o sea, la expresión de la función sea un polinomio de grado 2, que ya hemos visto muchos al calcular las ecuaciones de segundo grado. Hemos estado trabajando con un montón de polinomios de grado 2.